Historia de las Españas como historiografía filosófica de la hispanofonía. Estamos rodando a 15 de abril de 2024 en este canal titulado Profesor Guzmán Humanidades. Tenemos varias secciones y una precisamente se titula Historia de las Españas. Ya existe y hay varios vídeos, pero vamos a incrementar los vídeos en esta sección y por eso vamos a precisar el nombre y las actitudes y la tonalidad con la que vamos a trabajar y seguir operando en esta sección Historia de las Españas en cuanto a historiografía filosófica de la hispanofonía. Para empezar hay que decir que evidentemente quien quiera saber de historia con H minúscula de España, los hechos históricos que han acontecido en la península celtibérica, tendrá que saber de historia de España, historia con H mayúscula, la disciplina. Pero también nuestros alumnos de Historia de la Filosofía harán bien en tener un buen conocimiento de Historia del mundo contemporáneo en general, Historia de los últimos 3 siglos y en concreto Historia de España, con todo lo que implica España. No seamos tan cerrados de pensar en España en el mapa de lo que actualmente salga el Estado español, porque durante 3 siglos España sobre todo era América, partes de África y partes de Asia y una actividad marítima muy potente en el Atlántico y en el Pacífico. Asimismo, para tener buenos conocimientos en arte, en literatura, para saber mucho de literatura, más que saber cantidad, es calidad. Para entender la literatura, cualquier literatura, hay que saber el contexto en el que se produjo. Entonces, para saber literatura española o cualquier literatura, cualquier idioma de los que han emergido en la península celtibérica, habrá que conocer cualquier literatura de las que han emergido en la península celtibérica y que han encontrado un grado alto de desarrollo en América en las lenguas de la lengua española y de la lengua portuguesa. Pues bien, avancemos hacia una historia de las Españas como historiografía filosófica de la hispanofonía. Y empezamos dando una mala noticia, una buena noticia, una noticia mejor. ¿Cuál es la mala noticia? Que algunos historiadores o candidatos a historiadores, o más bien funcionarios de la mentira, pues se dedican, en vez de hacer su trabajo historiográfico o de docencia de la historiografía, se dedican a olvidar, a tergiversar, a manipular, a inventar ideologías de forma consciente o de forma inconsciente. De forma inconsciente lo dudamos, pero cualquier persona puede tener sesgos sin realmente haber reflexionado sobre ellos. Ideologías incompatibles con la realidad. ¿Y qué es la realidad? ¿Lo veis como para saber de historia de España, en este caso, hay que saber de filosofía? Porque nos enfrentamos con la realidad. ¿Qué es la realidad? En este caso, ¿qué es la realidad española? ¿Qué ha sido? ¿Qué será? ¿Qué está siendo? La buena noticia es que la disciplina de la historia de España no está condenada al fracaso. No es obligatorio realizarla mal. No es de fuerza mayor que los candidatos a historiadores o a docentes historiográficos lo hagan cumpliendo al servicio de ciertos intereses ideológicos o políticos. Se puede hacer con rigor. Y aquí la tercera noticia, que hacer historia con rigor puede ser divertido porque de hecho la historia es entretenida, es divertida, es apasionante. Saber las acciones que acontecieron, que pasaron y por qué se hicieron, no deja de ser fascinante. Porque lo histórico nos interesa y si crees que no te interesa, tienes un problema. Así pues, nos interesa o nos debería interesar lo histórico, pero ¿por qué? ¿Meramente por divertimiento intelectual? ¿O más bien porque nos afecta? ¿Acaso lo histórico nos determina o solo nos condiciona? ¿O ni siquiera hay una incidencia de lo histórico en nosotros? No se trata de que elijáis la postura, se trata de que reflexionéis qué es lo que en verdad ocurre. ¿Pero lo veis como lo histórico tiene que ver con una guía filosófica? Que sin un pensamiento filosófico potente, ¿qué historia vamos a entender? Vale, necesitamos guía filosófica, pero ¿cualquier filosofía? No, gracias.
quizás sea mejor ninguna filosofía que una filosofía asistemática, irracional y mucho peor irracionalista, caótica, ambigua, oscura. De eso no, gracias. Y es que no todos los pensamientos filosóficos valen lo mismo, o al menos aportan lo mismo, porque no todos los pensamientos filosóficos tienen el mismo grado de criticidad, sistematicidad, racionalidad, rigor intelectual, argumentatividad. Lo que pasa es que todo docente en historia de España o todo investigador en historiografía está influido por alguna ideología, por algún cuestionamiento filosófico, lo sepa o no lo sepa. Y los docentes historiográficos más peligrosos son los que no saben qué les está influyendo. Así pues, me dirijo a todos los estudiantes de historia en general y de historia de España en particular. Si tenéis esta asignatura, ya sea enseñanzas medias o superiores, preguntarle a vuestro profesor: ¿y usted de qué palo filosófico cojea? ¿Usted qué filosofía sigue? ¿O ni siquiera es consciente que sigue alguna filosofía? Quizás procuren escabullirse respondiendo con salir del paso de que ellos son objetivos, pero ya os digo yo que por muy objetivo que pretenda ser un profesional de la historia de España, pues trabajará con ideas, trabajará con ocurrencias, trabajará con conceptos, categorías, sintagmas, cosmovisiones, términos, relaciones, operaciones y todos estos elementos preñados de connotaciones ideológicas, lo quieran o no lo quieran, lo sepan o no lo sepan. Y si sinceramente el docente no lo sabe, contesta: pues no soy consciente. Bueno, se trata de que en ese momento hagáis borrón y cuenta nueva, pero dale una semana. Dice: muy bien, ¿me podrá contestar dentro de la semana, por favor? ¿Puede hacer un proceso de autorreflexión y contestarme dentro de una semana qué ideas filosóficas cree usted que le están influyendo? Lo anterior sirve de introducción a esta lista de reproducción que decimos que denominamos Historia de las Españas en cuanto a historiografía filosófica de la hispanofonía, pues para poner las cartas encima de la mesa de conscientemente qué creemos que nos está influyendo a la hora de llevar una labor docente en historia, ya sea de forma directa o complementaria, para que el alumno de Historia y Filosofía domine mejor su contenido, el alumno de Lengua aplicada a los medios domine mejor su contenido, o cualquier estudiante de literatura española, en este caso, de arte, de ciencia, de cualquier ciencia, porque los docentes en ciencias, en matemáticas, no suelen explicar, porque tampoco se han explicado ellos sus estudios universitarios, los grandes avances, descubrimientos, técnicas que ha producido la cosmovisión hispánica en cualquier ciencia, en algunas ciencias más que en otras, evidentemente. Pero muchos avances relevantes en biología, en física, en matemáticas, han tenido sus antecedentes, sus predecesores en la cosmovisión hispánica. Sí, pero de esto no se habla. A grosso modo, las dos tradiciones intelectuales que estamos seguros que más nos han influido es, por un lado, la tradición analítica, la concepción analítica de la filosofía, y la tradición materialista, la concepción materialista de la filosofía. Empecemos por dibujar los trazos de la concepción analítica de la filosofía. Una concepción de la filosofía, pero que se puede extender al conjunto global del pensamiento. Pues aquella concepción que reúne estas características. A nivel de reacción, es una reacción contra los excesos metafísicos, contra los idealismos. Esa reacción contra lo metafísico y lo idealista, pues hombre, no se va a hacer de cualquier manera. Habrá que expresarse con claridad, rigor intelectual, argumentando correctamente. Esa es la segunda actitud. Una forma clara, potente argumentativamente. ¿Pero todo esto para qué? Bueno, bajo el prejuicio de que se puede establecer cierto entrelazamiento entre los elementos potentes que nos rodean de el pensamiento, el lenguaje y el mundo. Esta concepción, por lo que se ve, no es incompatible con la concepción materialista de la filosofía.
pues coincidirían en esta crítica al idealismo. Respecto a la concepción analítica contra el idealismo de forma clara y pensando la interrelación lenguaje, pensamiento, mundo, podemos añadirle un cuarto elemento de, ante las complejidades que nos atraviesan, pues intentar hacer ante esos problemas una solución, y si no una solución, al menos un esclarecimiento. En tal caso, podríamos llamar esta actitud ya concepción resolutiva de la filosofía, o del pensamiento historiográfico en este caso. ¿Quién al menos somos conscientes de que nos influyen bajo esta órbita analítica? Nicolás Salmerón, el pionero de la concepción analítica de la filosofía, sin él tomar consciente de esta nomenclatura, pero en cuestión de la historia tuvo una concepción claridosa y de subrayar la evolución que ha habido en la humanidad. Cassirer, que a mediados del siglo XX, Nicolás Salmerón es de el último tercio, la última mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, que es español, de Alhama de Almería. Y es Cassirer, alemán, pues toma conciencia de la relación de el conocimiento con muchas cosas y una de ellas lo histórico. Pues la historiografía y la teoría del conocimiento están entrelazadas. Arthur Danto, estrictamente de la llamada filosofía analítica, pues es el primero que con rigor ha pensado el tema de filosofía de la historia. La misma comunidad analítica, Danto es estadounidense, Donald Davidson también, pues nos viene bien para saber cómo delimitar las acciones y qué hay que hacer para dar razones que expliquen los actos. Y en la misma tradición 100% analítica, pero dentro de la tradición hispana, todavía vivo, tenemos a Lorenzo Peña, que tiene un sistema filosófico llamado gradualismo contradictorial, que también tiene unas concepciones muy claras, muy esclarecedoras sobre lo histórico, conectado con los progresos que ha habido en la humanidad. Progresos y retrocesos, pero ha habido progresos. La otra tradición, decimos, la tradición materialista, que tiene una primacía de pensar la materia, primacía y exclusividad, pero hay varias maneras de concebir lo material, la materia, la materialidad. En el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pues se barajan 3 géneros de materia: lo psíquico, lo físico y lo conceptual. Lorenzo Peña también estaría bajo esta concepción, aunque a él le gusta más el nombre realismo en vez de materialismo, pero no habría solamente 2 materialismos hispanos, habría al menos 50 materialismos hispanos. Hay donde elegir. Y entre ellos el que más nos ha podido influir de momento es el que hayamos nombrado, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno Martínez y su escuela de filosofía de Oviedo, pero un materialismo que haríamos bien en tener en cuenta las objeciones de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, Miguel Herranz, Juan Bautista Fuentes Ortega, y ya de paso nuestras propias consideraciones críticas hacia el materialismo filosófico también las hemos tenido en cuenta. Más que nada para no caer en otro idealismo o en la última voz postmoderna. Peligros en los que se podría caer según cómo se conciba el materialismo filosófico. Un materialismo filosófico que en cuestiones historiográficas está continuado en la actualidad, en el siglo XXI, por Pedro Insua, que es un pensador filosófico sobre qué es España, qué fue Cervantes, qué fue el Quijote, cómo emergió, cuando echó a andar España, cuáles son los fantasmas con los que nos atacan hacia la concepción de España. Pedro Insua, pensador filosófico sobre España. Estamos nombrando a pensadores filosóficos y a algunos filósofos, porque tienen sistema filosófico, como Lorenzo Peña y Gustavo Bueno Martínez, para hablar de historia de España. Historia y recurrimos a la filosofía. Es que tenemos la creencia, avalada por la experiencia, de que el alumnado de historia de España, o de cualquier historia, se beneficia si su docente tiene formación filosófica, porque así no solo le transmitirá los hechos, sino que se los transmitirá asociados con las ideas
que estaban en aquella atmósfera cuando ocurrieron aquellos hechos. Trabajar la historia de España no se trata de hacer un ejercicio meramente de narración, de ir contando cuentos. Más bien es un ejercicio de ir explicando y criticando ideas. Ideas, conceptos, que es lo que influyeron en los procesos históricos. Hemos dicho influir, pero ya según la posición filosófica habrá que decir influir, condicionar o determinar. O que no hubo ninguna incidencia entre las ideas filosóficas y las acciones. Cada cual que justifique lo mejor que pueda su posición filosófica para pensar lo historiográfico. Así pues, no podemos pasar por alto otro pensador filosófico que está trabajando desde hace décadas en España sobre historia de España, que es José Luis Villacañas, que está publicando una monumental historia de España, sí, historia de España, pero desde su bagaje filosófico. Evidentemente también nos está influyendo. Asimismo, José Antonio Marina, otro pensador filosófico que en cierta manera podría tener cierto semisistema filosófico basado en la inteligencia, de subrayar la importancia de esa palabra en la especie humana, y sus últimos libros, estamos grabando en 2024, tienen que ver con pensar lo histórico, con pensar la disciplina de la historia. Y evidentemente también nos está influyendo, o al menos los tendremos en cuenta. ¿Para qué? Para interpretar la historia, es que los hechos históricos hay que interpretarlos. Bueno, dejamos aquí en el aire la posible relación entre la ciencia de la historia y el saber de la hermenéutica, de la interpretación de textos. Es que la historia, con H mayúscula, se puede hacer con documentales, pero básicamente se hace con textos. Pues dentro de la hermenéutica, la que vemos más potente y establecida en las coordenadas de la hispanofonía, pues es la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot, el mexicano nacido en 1950, Mauricio Beuchot. Más atrás en el tiempo nos podríamos retrotraer al pensador alemán Dilthey, uno de los pioneros de la hermenéutica, y sin él es consciente de ello, pues también cierta afinidad con lo que hemos llamado concepción analítica de la filosofía. Contraidealismo de forma clara y pensando la relación lenguaje-pensamiento-mundo. Y si nos retrotraemos más a la hora de ir a buscar filósofos que hayan pensado lo histórico, pues podemos llegar a Vico, Giambattista Vico, origen de la tradición italiana, pero que no escribía en italiano, no existía Italia como nación en su momento. Incluso administrativamente Vico nació español porque nació en el Virreinato de Nápoles, perteneciente en aquel momento a la monarquía hispánica. Y su obra principal es Una nueva ciencia, y esa nueva ciencia son las humanidades en el sentido de pensar la relevancia de lo histórico en la especie humana. Bueno, antes de Vico la historia ya existía, evidentemente, en Roma, en Grecia, pero darle un tratamiento riguroso y antropológico se debe a Vico. Siglo XVII. Evidentemente los profesionales de la historia, aunque no sean oficialmente o con título filósofos, pues también nos interesan, como Jaime Vicens Vives o Jaume Vicens Vives, maestro entre los maestro de los maestros de los historiadores de España. Normalmente se suele decir que los expertos en historia de España son hispanistas británicos. En algunas veces así es, pero tenemos la suerte de tener un hispanista de renombre en Jaime Vicens Vives, de mediados del siglo XX. Realmente un analista historiográfico que, armado con la ciencia de la estadística, pues supo estudiar intencionalidades. Hablando de la estadística, recientemente oí a esas personas que te dicen cuáles son los saberes que nos hacen falta hoy, 2024, para el futuro, sobre todo se lo dicen dirigiéndose a los jóvenes, y decía que los 3 saberes más importantes, y por este orden, es filosofía, estadística y diseño.
Filosofía porque lo primero que hay que hacer es saber pensar, y no de cualquier manera, pensar de forma crítica, pero una vez que ya sabes pensar de forma crítica, habrá que hacer ciertos cálculos, ciertas operaciones, ciertas traslaciones a partir de datos. Para eso te va bien la estadística. Pero cuando ya sabes eso, ¿qué vas a hacer? Pues concretar a través de un diseño. Un diseño de cualquier objeto, de un proceso, de una aventura, de una ocurrencia, de una cosa, de algo concreto. Filosofía, estadística, diseño. Vosotros mismos ya sabéis lo que hay que estudiar. Bueno, pues Jaime Vicens Vives, escritor de forma claridosa, bienvenido sea. También habrá que estar al corriente de la gran potencia, de la gran dialéctica que a mediados del siglo XX se dio entre dos estudiosos potentes y profundos, con aciertos y desaciertos, de lo que sea, de lo que fue España. Nos estamos refiriendo a la disputa entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz. Una dialéctica muy fuerte entre ellos, que en realidad eran amigos, pero hicieron obras muy potentes sobre la historia de España. Américo Castro más bien desde una perspectiva filológica, desde un conocimiento filológico de la lengua española y de la literatura española, y Claudio Sánchez Albornoz más bien desde un conocimiento historiográfico. Filólogo Américo Castro, historiador Claudio Sánchez Albornoz. Con todos estos nombres que estamos citando, pues ya se puede entender, o quien nos escuche ya se estará familiarizando, de que sí, vamos a estudiar historia de España, pero como historiografía, ciencia de la historia, con H mayúscula, historiografía, pero claro, hay que poner el adjetivo de filosófica. No cualquier historiografía, sino una filosófica. ¿Y de qué tonalidad? Pues una historiografía filosófica de corte analítico, materialista y hermenéutico. Lo de hermenéutico, no cualquier interpretación, no cualquier manera de entender la hermenéutica, no de una manera ambigua, oscura, como la de Heidegger, que no se entiende ni él. Simplemente que hay gente que finge, dice que entiende a Heidegger, pues una pose, es un postureo. La hermenéutica se dice de muchas maneras y hay maneras hispánicas, rigurosas, de concebir la técnica de la interpretación. Y todo esto a ser posible con una actitud resolutiva. Porque no se trata de hablar por hablar, estudiar por estudiar. Ya puesto, ya que hacemos esfuerzo intelectual, intentemos resolver problemas. O pensar vías de resolución. Ya serán los demás los que nos critiquen y así también avanzamos. Si entre todos pensamos vías de solución de un problema historiográfico, aunque no demos con la tecla de solución, pero quien nos escuche y ve nuestro error, pues ya aprende de que de esta manera no, así no. Pero claro, que justifique por qué estamos errados. Y una de las maneras de no errar es hacer un análisis dialógico, es decir, no monológico, no de forma dogmática, unitaria, con un solo discurso, tampoco de forma dialéctica, del choque de dos posiciones antagónicas, sino atendiendo al menos a tres perspectivas potentes, rigurosas, sobre en este caso el fenómeno de España, pero que es un fenómeno muy amplio, más bien sobre fenómenos concretos que tengan que ver con España. Exponerlos, criticarlos y compararlos. ¿Pero por qué sobre España? Pues porque España, sea eso lo que sea, siempre ha sido un objeto de interés, al menos aquí en España, un objeto de interés para la filosofía, pero también para la escritura, literatura, para el arte. En el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI y actualmente en 2024. No es cosa del pasado y es muy problemático ciertas interpretaciones que se están dando del término España o de términos relacionados con España. Y a esto se suma algo gravísimo. La ignorancia sobre España que tienen los españoles, los americanos
y cualquier persona que tenga que ver con la hispanofonía. El resto del mundo que no son ni españoles ni americanos, ni personas que tengan que ver con la hispanofonía, también tienen ignorancia sobre España y su historia. En educación secundaria, en segundo de la ESO, se llega a estudiar historia de España en inglés. ¿Acaso en Gran Bretaña, que están ampliándose los estudios en lengua española, cada vez más jóvenes británicos estudian lengua española? Vale, muy bien. Pero ¿a que no estudian historia de Gran Bretaña en español? Y si hay que estudiar historia de España en inglés porque el mundo anglosajón tiene bastante potencia a nivel geopolítico mundial, cuando Estados Unidos sea sustituido por China, ¿qué habrá que estudiar? ¿Historia de España en chino? Pues no, historia de España se estudia en español. Y el ninguneo que hay sobre lo español, desde el nombre Latinoamérica o latinoamericano. Pero ¿cuánta ignorancia es esta? Si latinoamericano, Latinoamérica es un nombre de origen francés para ningunear lo español, para no tener que nombrar la relación que hay entre España y América. Pienses en personas latinoamericanas. ¿Cuáles son los latinoamericanos más al norte? Los mexicanos. Nadie piensa en un canadiense, en un francófono canadiense, que también estaría hablando una lengua procedente del latín, el francés. No, a eso nadie los considera latinos. A los latinos consideran de México para abajo. Pues todo esto es para no nombrar España, Hispanoamérica, hispanoamericano, hispano. No utilicemos la terminología del enemigo. También hay un ninguneo en nombrar el nombre de este país, como he dicho yo hasta ahora mismo, el nombre de este país, España. Por no hablar del complejo de inferioridad que tenemos o tienen muchos españoles. Es que lo más gracioso de la leyenda negra antiespañola es que quienes más nos la hemos creído hemos sido los españoles. Quienes más han creído la leyenda negra antiespañola son los españoles, muchas personas del ámbito de la hispanofonía, muchos americanos, muchas universidades españolas, pero el origen de esto está en universidades estadounidenses. Son los que se han inventado estudios sobre y maestrías sobre el colonialismo en Latinoamérica. Ni hubo colonialismo en los Austrias, ni hubo Latinoamérica. ¿Es que los americanos hablan en latín o son expertos latinistas? Por no hablar de gobernantes españoles de cualquier época y muchas épocas que también son creyentes de la leyenda negra antiespañola. Se puede ser ministro de Cultura y ser negro legendario. En España es posible. Menudo panorama. Se necesita pues rellenar vacíos, recordar olvidos, desenmascarar tergiversaciones, denunciar falsificaciones, triturar mitos. Esa es la especialidad del filósofo potente, triturar mitos. Y para eso la historia sola, el historiador solo, no puede. Necesita fuerza filosófica. Pero no cualquier filosofía, evidentemente. Nada de posmodernismos y racionalismos. Con eso no nos hacemos fuertes, con eso nos debilitamos. O sea, tiene que ser una historiografía filosófica sin posmodernismos, sin irracionalismos, sin sentimentalismos, sin romanticismos, sin identitarismos, sin idealismos. Una historiografía filosófica que esté estructurada, acompañada, guiada por un pensamiento filosófico que sea racional antes que irracional, que sea crítico antes que caótico, crítico antes que condescendiente, ingenuo, que sea sistemático antes que inconexo, que sea claro antes que oscuro y que sea materialista antes que idealista. Eso, como he dicho antes, de colonialismo en Latinoamérica empezó en universidades estadounidenses, pero lamentablemente ya ha llegado a España. Vale, estamos diciendo todo el rato España singular, evidentemente, más cómodo y menos provocador, pero el título de la lista la llamamos Historia de las Españas. ¿Por qué en plural en vez de en singular? Para empezar, el término Españas ya existió.
Quizá el término España tenga que ver una connotación con pluralidad, porque quizá no seamos monolíticos los españoles. Había una España peninsular, había una España de las Indias. Afirmar que España tiene que ver con la pluralidad no quiere decir atarse con separatismos, identitarismos, falsificaciones de la historia, romanticismos varios. Y tampoco a pluralidad que seamos un bloque monolítico, unitario y homogéneo, ni tanta pluralidad que nos convirtamos en átomos tras una gran fragmentación. O sea, sí se puede afirmar que España no es una unidad monolítica. Además, es un tópico esto de España, crisol de culturas. Esto estaba en todos los libros de historia de España antiguos. España, crisol de culturas. Hubo una España peninsular, hubo nuevas Españas. De ahí los virreinatos. Y luego está la cuestión de que cada historiador, cada pensador, cada artista, cada literato ha pensado su España, tiene su España en la cabeza y en su obra. Evidentemente no son conjuntos disjuntos, hay una intersección, pero cada intelectual, cada investigador, cada artista, cada creador, cada científico tiene su España. Hay pues varias Españas. ¿De qué España nos estamos refiriendo? Si decimos única y exclusivamente historia de España, pues historia de Españas. Historia de las Españas. Porque no es lo mismo la España de Américo Castro que la España de Claudia Sánchez Albornoz. ¿De qué España estamos hablando? No es lo mismo la España de Unamuno que la España de Ortega. No es lo mismo la España de Picasso que la España de Dalí. No es lo mismo la España de Elvira Roca Barea que la España de José Luis Villacañas. No es la España de un partido político que la de su supuesto partido político antagonista. No es lo mismo la España de tu vecino que la España de mi vecino. Pues si hay varias Españas, historia de las Españas. Pero si al final hemos añadido lo de hispanofonía, vale, historiografía, sí, ciencia de la historia con rigor, pero filosófica, vale, todo eso ya lo hemos explicado. ¿Pero de qué? ¿Historiografía filosófica de qué? Sí, de las Españas, pero otra manera de decirlo es de la hispanofonía. Porque no nos queremos circunscribir al actual Estado español, a España entera, a lo que es y a todo lo que ha sido. Para eso hay que abrir la mente y saber que España no es simplemente el mapa actual, que durante 3 siglos, 16, 17, 18 y principios del 19, evidentemente, España era otra cosa. Si es más, que el nombre actual de España es una mínima parte de lo que fue España o las Españas. Entonces, no queremos estudiar única y exclusivamente lo que pasó en la piel de toro dentro de la península celtibérica. No solo eso, porque no solo eso es España, es mucho más. España trasciende al actual Estado español. España es la cuna de la hispanidad, de toda una cosmovisión, la cosmovisión hispánica. Un fenómeno que se ha extendido, que se extendió por Europa, por América, por África, por Asia, a través del Atlántico y a través del Pacífico. Bueno, ¿y por qué no el término hispanosfera? Pero lo de esfera implica algo cerrado, y fonía, el sonido que suena a lo español, a la lengua española, a lo hispano. Hispanofonía es un término más amplio, más abierto, que no hispanosfera, que es algo limitado y cerrado. Y preferimos un vocablo abierto como hispanofonía. De esta manera podemos apelar todo un conglomerado cultural que tiene que ver con todos los verbos del español. Leer, escribir, pensar, soñar, hablar, cantar, jugar, pintar, comer. Principalmente nos estamos refiriendo a la lengua española, pero claro, hay que incluir a todas las lenguas actualmente cooficiales en el Estado español. Catalán, euskera y galego, pero también por extensión todas las lenguas que han emergido en la península celtibérica. Entonces hay que incluir también la lengua portuguesa y estaríamos ya hablando más que de la hispanofonía, de la iberofonía, si incluimos la lengua portuguesa, incluimos entonces Brasil. Que estaríamos hablando actualmente de 900 millones de personas, si tenemos en cuenta la lengua española y la lengua portuguesa, que tienen una semejanza del 89%. Son de las lenguas potentes
de implantación me refiero, más cercanas entre sí. En fin, que la hispanidad no ha terminado. Y si hablamos de la iberofonía, incluyendo el mundo luso, el mundo que tenga que ver con el habla portuguesa, pues mucho menos. Y juntos, el habla española y el habla portuguesa, los que estamos hermanados en la iberofonía, pues ahora mismo en 2024 somos al menos el 11% de la población mundial. Por cuestiones demográficas ya mismo nos quedaremos en el 10% de la población mundial, pero ya es un buen porcentaje, es el 10% de la población mundial. Es decir, para conocer historia de literatura española o historia de literatura catalana, gallega, vasca, hay que estudiar historia de España. Para estudiar historia de cualquier ciencia hay que estudiar historia de España. Para estudiar historia del arte hay que estudiar historia de España. Para estudiar historia de filosofía hay que estudiar historia de España. Para estudiar lengua aplicada a los medios hay que estudiar historia de España. Para estudiar lingüística, retórica, análisis del discurso, geopolítica, geografía, hay que estudiar historia de España. Para estudiar matemáticas, ingeniería, hay que estudiar historia de España. Para estudiar ajedrez hay que estudiar historia de España. Para estudiar deporte hay que estudiar historia de España. Pero no hay una historia de España como disciplina unificada en toda España, ni mucho menos en toda América. Eso sí que sería una asignatura pendiente, un buen proyecto potente. Pero lo que sí hay es protohistoriadores, pseudohistoriadores, candidatos a historiadores, políticos, intelectuales, funcionarios al servicio de la mentira, que cada cual explica su parcela de falsedad, haciendo ver que hace historia de España. Eso sí que hay. A veces en vez de falsedad pues se quedan en simples manipulaciones o tergiversaciones, invenciones, ideologías. Es decir, que utilizan mecanismos posverdaderos. Cada comunidad autónoma enseña, si es que enseña, historia de España a su manera, geografía de España a su manera. Se ha llegado a poner negro sobre blanco en textos escolares que el Ebro muere en Tortosa, en el Mediterráneo, en Tortosa, habiendo nacido en tierras extrañas. Que el Ebro nace en tierras extrañas. Los políticos también tuercen la historia a su manera, pero vamos, con cinismo y sin vergüenza. A veces el Ministerio de Cultura es un ministerio de incultura, o es un ministerio de propaganda de la leyenda negra antiespañola. Eso es una realidad. ¿Qué ha pasado? Actualmente, en 2024, estamos en precampaña en Cataluña, País Vasco, y hay algún partido político minoritario que ya habla de los catalanes como grupo étnico los catalanes, o los vascos, o los gallegos, o los españoles, grupo étnico. Esto aparte de ignorancia es mala fe. Bueno, en verdad no sé lo que es, como no estoy en el cerebro de estas personas, mi obligación es simplemente denunciar todas estas tergiversaciones, mecanismos verdaderos, manipulaciones, falsedades, ausencia de espíritu crítico. También escuchamos, como ahora en abril 2004, declaraciones como, ahora mismo de cierta política en su momento relevante, pero puede ser cualquier otro político o política, pues sobre el tema de la guerra civil, pues se dicen muchas cosas, algunas correctas, algunas incorrectas, algunos disparates, algunas confusiones y algunas cosas que realmente son para hacer admirar, porque que la guerra civil, para algunos, es que fue originada por cierto sector, por ciertas personas, y para otras personas o ciertas declaraciones ponen otro autor, otras causas de la guerra civil, totalmente contraria. Pues si tenemos dos versiones distintas de quién empezó la guerra civil, vaya panorama en el que estamos. Nosotros pondremos muchas perspectivas, pero solo perspectivas potentes, rigurosas. Nosotros no estamos atados con un discurso monótono, monológico, monolítico. Nosotros apostamos por el análisis dialógico, al menos más de dos posturas, para no caer en la dialéctica.
Pero claro, 3 o más posturas, pero argumentativamente potentes. ¿Estamos obligados a refutar cualquier mediocridad que escuchemos? El problema está que si no se desacredita, sigue ahí. Y ahí los dilemas de los historiadores filosóficos y los pensadores filosóficos que se meten a analistas historiográficos. ¿En qué empleamos el tiempo? Memoria es una palabra que se puede utilizar de forma individual, que es como realmente se utiliza, tiene que ver con las 3 potencias, capacidades del alma, de entendimiento, voluntad y memoria, que hablaban los escolásticos, pero metafóricamente puede tener un sentido colectivo, pueden tener un sentido relacionado con la historia. Pues este de la memoria es un tema interesante porque muy interesante, el contexto es que hubo una memoria que tiene que ver con la ley de memoria histórica y también una memoria que tiene que ver con la ley de memoria democrática. Realmente hay gente que no quiere saber nada de memoria ni histórica ni democrática. No se quiere remover nada, no se quiere saber lo que pasó. Pues eso realmente es nuestro cometido o lo que nos ponemos como obligación. Explicar, aclarar y criticar lo que pasó. Aunque algunos no quieran escucharlo. Que corten el vídeo. Que lo apaguen. En España toda, en América toda, en la hispanofonía toda, hay un déficit total de conocimiento en historia de España. Y repetimos que para el conocimiento de historia de España, el conocimiento filológico en lengua española es primordial, porque las acciones se planifican, se ejecutan, se evalúan con palabras. Ciertamente los sintagmas memoria histórica y memoria democrática son confusos y no son científicos, Apelan a algo, la memoria, una palabra que en realidad es algo subjetivo de los individuos, pero se apela como si fuese algo colectivo. Por lo que es normal que estos sintagmas se les pueda hacer una crítica por falta de idoneidad. Literalmente, a lo que apuntan el significado estricto de las palabras, con memoria histórica, memoria democrática, porque apelarían a la memoria histórica y democrática que cada persona que diga la expresión memoria histórica y democrática tuvo. Luego está el tema de que podemos recordar cosas que no hemos vivido, nos pueden hacer recordar cosas que no han pasado y se nos puede olvidar o podemos tergiversar sin quererlo los recuerdos. Así pues, si algo es memoria, es subjetual, ni es histórico ni es social. Y si algo es democrático, tiene que ver con cierta manera de convivencia, en la que lo más importante debería ser la condición de todos los individuos, de ciudadanos, como ciudadanos. Vale, ya sabemos que se puede criticar los sintagmas memoria histórica o memoria democrática. ¿Pero a qué apuntan? ¿A dónde se dirige el sentido de estos sintagmas? Pues apuntan a que ciertos hechos, cualquier hecho histórico no puede ser ninguneado, no puede ser olvidado, no puede ser pasado por alto como si no hubiese pasado nada, o mejor ni siquiera saberlo. Otra cosa será la direccionalidad ideológica de los que hicieron la ley de memoria histórica y los que hicieron la ley de memoria democrática. Y si le han dado una direccionalidad ideológica en la ley de memoria democrática apelando a un único sentido, a ciertos sintagmas, a ciertos términos, en el caso de que eso sea criticable, critíquese. Y aquí estamos en contra de una única interpretación. Estamos todo el rato diciendo ni única interpretación, ni una interpretación fruto de la dialéctica dualista, sino análisis dialógico de al menos 3 interpretaciones rigurosas potentes. Pero podemos criticar sintagmas, podemos criticar expresiones, pero en el fondo no podemos olvidar lo que pasó. Y aquí vamos a contar lo que pasó.
Inspirándonos en el antropólogo filosófico Juan Bautista Fuentes Ortega, pues las incidencias, las repercusiones de la belicosidad incivil que hemos sufrido o sufrieron los españoles, todavía esas heridas siguen abiertas en 2024. Y ante eso podemos hacer dos cosas, o no sé cuántas. Una es no hacer nada, otra a lo mejor es recordar acusando, y otra es empaparnos de historia, porque según Juan Bautista Fuentes Ortega, la única manera de superar lo que pasó es empaparnos de historia. Y nosotros decimos, no se puede derogar la realidad. Las leyes sí se pueden derogar. Se podrá derogar la ley de memoria histórica, se podrá derogar la ley de memoria democrática, pero la realidad no se puede derogar. Las leyes quizá, lo real nunca. Así hay que atender a y rescatar muchas voces, porque hay mucho que contar. Y repetimos, en este canal lo vamos a contar. Siguiendo también a Fuentes Ortega, decimos, o dice él, que la base de la historia, como ciencia y de las humanidades, pues son dos elementos, dos saberes muy importantes. La lingüística, la filología, por un lado la ciencia del lenguaje y la historia. Pero desde su punto de vista al que nos adherimos, la base será la antropología. Y en el caso de un pensador filosófico, que va a ser la antropología filosófica, la reflexión sobre la especie humana. Y es que para saber quiénes somos, tenemos que saber qué hemos sido o qué fueron antes de nosotros. Por eso, para saber qué somos los españoles en 2024 y en 2054 y en 2124, habrá que saber nuestro pasado o de nuestros ancestros. Así, para saber quiénes somos los españoles, te sientas español o no te sientas. Así, para saber qué sois, quiénes sois los americanos, aunque os sintáis o digáis que sois latinoamericanos, hay que saber y conocer en profundidad historia de España. Hay que mirar, estudiar y pensar antaño las acciones que se dieron, que acontecieron, que realizaron en la península celtibérica, en toda América, en ciertas partes de África y en ciertas partes de Asia, en el Mediterráneo y en los océanos Atlántico y Pacífico. Y siguiendo también, aunque diciéndolo a nuestra manera, Juan Bautista Fuentes Ortega, pues las humanidades o son clásicas o no lo son. Y las humanidades actuales vienen de las humanitas. Pero estas tienen su origen remoto en la paideia griega. Y el núcleo clásico de las humanidades son dos saberes: la filología, la historiografía. Pero dos saberes que no hay que entender como dos saberes aparte, en dos compartimentos estancos, sino entrelazados. Porque para saber lo que pasó, hay que saber lo que se dijo y lo que se escribió. Así, para centrarse en la ciencia historiográfica de la hispanofonía, pues hay que atender la filología hispánica. Porque no podemos separar, estamos diciendo lo que hicieron en la península celtibérica, en América, en ciertas partes de África, de Asia, en el mar Mediterráneo, en los océanos Atlántico y Pacífico, no podemos separarlo de lo que escribieron y de lo que dijeron en todas estas partes. De lo que escribieron y dijeron en diferentes lenguas. Entonces, para saber de historia de España, habrá que saber rudimentos de griego, habrá que saber latín, habrá que saber castellano, habrá que saber la transición del castellano al español, que actualmente ya está transitando a otra cosa, llamémosle hispano o ya se verá cómo se llame. Habrá que saber rudimentos de catalán, euskera, galego, si me apuras, aranés, y evidentemente por vecindad portugués. Y nos olvidamos de que hay que tener rudimentos, hay que saber árabe para poder estudiar historia de España. Si en su momento fue la lengua de civilización. Para esto hay que recordar que España ha tenido varios nombres. Bueno, España o la península celtibérica ha tenido varios nombres. Iberia, Hispania, Sefarat, Al-Ándalus, España, Españas, ¿ya? Cuando nos referimos a todas las lenguas que se hablan actualmente en la península celtibérica, incluimos al portugués, pues no incluimos el inglés de Gibraltar.
Lo histórico y lo literario se entremezclan. Hay que entender las dos cosas. Se interpretan mutuamente, se retroalimentan. Hay retornos. Las obras literarias absorben la atmósfera, el contexto, el marco, el trasfondo de donde emergen. Bueno, las obras no emergen solas, las construye un autor, su manera de hablar, lo que emergen las obras. Las obras literarias exploran la realidad circundante y también su pasado. Influyen en la concepción que tienen los lectores en el presente, influyen en la concepción que tienen los lectores del presente respecto al pasado. Y además influyen en los lectores futuros. La realidad influye en las obras literarias y las obras literarias influyen en la realidad. Desde que existe el Quijote, las dos partes, desde 1615 en adelante, todos los españoles estamos influidos, estamos conformados por el Quijote, lo hayamos leído o no lo hayamos leído. Y si no habéis leído, ¿qué esperáis? Por eso, para estudiar historia de España hay que estudiar literatura actualmente en español. Hay que estudiar literatura española, hay que estudiar antaño literatura castellana. Pero también hay que estudiar o saber literatura catalana, galega, vasca, portuguesa, para saber ya de la hispanofonía en su conjunto. La civilización iberófona, ya mismo, 1.000 millones de personas, poca broma. Y lo que decimos para literatura, también para el arte. Una confluencia de estudiar el arte que se ha hecho en la cosmovisión iberófona en general, pero en nuestro caso de estudio, simplemente, que ya es mucho, hispanófona en particular. Pero también hay que estudiar nuestras técnicas, nuestras tecnologías, nuestras ciencias, nuestras filosofías. Hay más de 50 materialismos hispánicos. Y aunque ya lo hemos dicho, nos repetimos que estamos concluyendo de que no podemos olvidarnos de las directas e indirectas connotaciones políticas que tienen que ver con el conocimiento y desconocimiento de la historia de España. Porque muchos políticos han invocado y siguen invocando para sus intereses políticos pues ciertas ideas que tienen que ver, pues según el caso, según la ideología que nos quieren transmitir, pero algunos se creen que proceden de unos grupos étnicos especiales, de unas comunidades eternas, unitarias, idénticas, identitarias, supuestamente puras, o posteriormente manchadas, conquistadas, esclavizadas por el supuesto colonialismo castellano y luego español genocida. Y todo esto lo hacen con discursos manipuladores, tergiversadores, falsificadores, inventados, pero que lo utilizan para vender su idea. Y lo gracioso es que no solo convencen a los suyos, sino a veces también convencen a otros que no son suyos. Y estos otros toman también este discurso. ¿Lo veis cómo hace falta saber de historia de España? Y estos funcionarios de la mentira pues utilizan discursos supuestamente con fuentes historiográficas como si fuesen fuentes objetivas para legitimar posiciones políticas concretas. Cada cual que tenga la idea política que quiera, siempre y cuando que no sea delito, que no vaya en contra de la humanidad, pero que cada uno que defiende sus ideas políticas de forma razonada, de forma coherente, con datos correctos, con verdades, con razones, con argumentos. Le puedes poner un tono afectivo porque a la hora de persuadir y transmitir una argumentación, pues convendrá a lo mejor cierta tonalidad afectiva. Pero eso no quiere decir que intentes lanzar un discurso solamente o principalmente con afectos, con sentimientos, con emociones. Quien no tiene razones, utiliza emociones. Porque llega a lo más profundo del ser humano. Claro, esa parte donde no hay un filtro racional, entra directamente al fondo.
Y cuando lo asumes, algo emocionalmente, emotivamente, pues ya da igual, el discurso racional no te llega. Y no razonas. Y no se puede razonar con según qué personas. Pues tendremos que insistir en seguir razonando. Y lo que tiene que ver con Historia de España es explicar, criticar que hay discursos con supuesta base objetiva historiográfica que es para legitimar reivindicaciones, chantajes, posiciones políticas. Así, supuestamente aportan a través de pseudointelectuales, funcionarios al servicio de una ideología, lo que aportan supuestamente es un sustento objetivo para difundir la idea de una comunidad monolítica y uniforme, identitariamente, que tiene una identidad. Pero claro, ¿quién realiza, quién extiende los carnés de la identidad catalana, gallega, vasca? Porque estos discursos hablan como si tuviesen una pureza especial, cuando en realidad en esta península celtibérica somos mestizaje. Y lo que se produjo en América fue mestizaje. Eso que no hubo en los imperios destructores a partir de energías anglófonas. Y nos hablan de comunidades milenarias, como si fuesen de una antigüedad que se esconde en la lejanía de los tiempos. Incluso llegan a decir comunidades eternas. En cualquier caso anterior a una España colonizadora, genocida, conquistadora, destructora. Esas comunidades puras de una identidad especial, pues sería Cataluña o, de forma más extensa, als Països Catalans, Euskal Herria, Galicia. Estaríamos ante la ideología de la metafísica de las naciones. Ideología, metafísica, ideología de la metafísica de las naciones. ¿Lo veis cómo hace falta filosofía rigurosa para saber de historia de España? Y para que no te engañen, no te manipulen, no te mientan, sin que te des cuenta. Metafísica de las naciones, de unas naciones supuestamente eternas, inmutables, homogéneas, unívocas. Pero a poco que se piense cómo van a haber sido o ser homogéneas, sin mancha alguna. Que a lo mejor en cierta época ya les sobraban las manchas de los charnegos, ¿no? Cataluña los charnegos sobrábamos. Pero para levantar la industria de textil de Cataluña y la industria del País Vasco, para eso sí hacía falta bienvenidos migrantes de otras partes de España, pero luego éramos charnegos. Y que había unas comunidades dominadas, las más dominadas de toda España. Comparemos Andalucía con Cataluña. Igual que hay literatura comparada, habrá que hacer historia de las Españas comparadas. Comparemos la España andaluza con la España catalana, con la España vasca, comparada con la España extremeña, a ver qué España ha tenido más privilegios comparado una de España con otra. Pues eso sería hacer historia de España. Bueno, historia de las Españas. ¿Se ve la importancia educativa de historia de España en conjunción con una filosofía rigurosamente potente y argumentativamente eficaz? En fin, sin nada más por hoy, estudiemos historia de España, que nos irá mejor, pero historia de las Españas en cuanto a historiografía filosófica de la hispanofonía.